¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario. El día después de una sesión histórica, así se la va a recordar en la historia, es la sesión en la que se dio media sanción al proyecto de ficha limpia. La tercera fue finalmente la vencida. Recordemos, si no, cómo fue el correlato de este tratamiento que se dio finalmente en la víspera. Todo arrancó con el intento fallido el 20 de noviembre del periodo ordinario anterior, cuando faltó apenas un diputado para lograr el quórum. El 28 de noviembre, cuando había muchas promesas de que eso sí se iba a lograr para ese día, lo que iba a ser la última sesión del año, bueno, finalmente faltaron 13 diputados para alcanzar el quórum, 8 eran del oficialismo y bueno, finalmente esta fue la de ayer, la sesión se dio finalmente cuando a los 21 minutos de convocada la sesión se dio inicio con 129 diputados y finalmente se alcanzó un resultado bastante holgado. De todo eso vamos a hablar, de todo vamos a diseccionar realmente como nos gusta hacer con todo lo que sucedió durante la sesión de ayer. Casi 13 horas había durado la primera sesión extraordinaria la semana pasada, así que bueno, eso es más o menos lo que terminó sucediendo en una jornada dedicada a un solo tema, pero en la que pasó de todo y todo lo vamos a contar acá, si nos alcanza el tiempo, con mis compañeros a quienes ya paso a presentar. Pablo Varela, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, me alegro. Sí, efectivamente, ayer una jornada larga. Especulábamos el martes respecto de cuánto iba a durar, siendo que iba a ser solamente un tema, pero bueno, pese a no haber acuerdo en lo que fue la reunión de labor parlamentaria, fue larga, se extendió, muchas cuestiones de privilegio, temas que se colaron, que se metieron, muchos diputados y diputadas que querían obviamente hablar y formar parte del debate. Y una media sanción para una ley que veremos qué suerte corre en el Senado. Parecería que es más complicada ahí la cuestión, la ecuación, por lo menos para tener los números. Y, obviamente una oposición, sobre todo el peronismo, al grito de proscripción, porque entienden que está casi direccionada para Cristina Kirchner, ¿no? Entonces Claro. ahí me parece que hay un dato político a tener en cuenta. Veremos si pasa o no por el Senado y eso, si la deja o no fuera de carrera a la ex presidenta. Así es, hablaban de una ley con nombre y apellido, lo dijeron durante todo el debate, un debate que, como decía Pablo, estuvo acotado y se estableció al principio de la sesión a través de una votación. Vamos a contar qué fue, cómo fue toda la discusión sobre los tiempos del debate, porque si no había un acuerdo sobre el tema, bueno, todavía podía llegar a continuar esa sesión. Daniela Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas buenas tardes. Fue una sesión muy larga, a pesar de que, ¿te acordás que nosotros habíamos dicho la Hecho, sí. semana pasada? Va a ser una sesión corta, no creo que dure mucho. Bueno, fue eterna y mientras eso pasaba en diputados, en el Senado también pasaron cosas y cosas muy importantes y también vamos a estar repasando esto hoy. En primer lugar, yo creo que lo que fue el foco principal fue que se dictaminó la suspensión de las PASO en el Senado por la Comisión de Asuntos Constitucionales. También se dictaminó el proyecto de juicio en ausencia y reiterancia y la idea es que esos tres proyectos que la semana pasada fueron aprobados en diputados se aprueben en el Senado. Ese es el panorama, esa es la idea, pero en el medio de todo eso también se presentó el dictamen del pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de la Nación. Eso fue literalmente a las 15 horas cuando empezaba la reunión de comisión para suspender las PASO, nos enteramos que se presentó el dictamen. Hubo sorpresa, hubo reacciones que están buenas como para repasar, así que nada, vamos a estar hablando de toda la secuencia que se dio, no solamente en la Cámara de Diputados, sino también en el Senado durante la jornada de ayer. Muy bien, sí, vamos a analizar todo eso. Tenemos muchísima información sobre lo que va a ser el cronograma en el Senado y bueno, también en la Cámara de Diputados. Pero antes y para comenzar a analizar todo lo que sucedió, sobre todo en la víspera, nos vamos a la provincia de Tucumán. Y estamos en comunicación con la diputada Paula Omodeo. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Respuesta de la jornada de ayer. A ver, ¿qué sensaciones le deja esa jornada que definíamos al principio, me corregirá usted en todo caso, como histórica?
Mirá, yo creo que, a ver, más allá de que fue una jornada y una sesión muy tensa, donde hubo escaladas por momentos, donde hubo momentos de muchísima tensión, eh, creo que era como de esperarse, porque si bien para nosotros se estaba jugando solamente, sí, digamos, de alguna manera mejorar el nivel de las personas que acceden al Congreso, al Senado al cargo ejecutivo, o sea, a la presidencia, a la vicepresidencia, a algunos les tocaba en lo personal, ¿no? Les tocaba estábamos de manera indirecta tocando a la máxima líder de una bancada, ¿no? Porque esto impediría a Cristina presentarse y a muchos otros que tienen doble condena. Entonces, obviamente se les estaba jugando mucho político más allá de la norma, porque si te fijas, los discursos no eran un análisis respecto de las bondades o las desventajas de la ficha limpia, sino si esto era para que Cristina se presente o no se presente para las próximas elecciones. Y me parece que eso es el grado de violencia que hemos podido vivir ayer en la sesión. Ajá. Diputada Pablo Varela la saluda y le quería consultar, digamos, desde el kirchnerismo, desde el peronismo, digo, más allá de la cuestión de Cristina Kirchner, también se señalaba que había una suerte de doble estándar, es decir, que que hay muchos diputados o dirigentes políticos en realidad que no pertenecen al peronismo, que tal vez tienen un tratamiento distinto o que tienen un tratamiento distinto en la justicia. Yo entiendo o intuyo cuál va a ser su respuesta, pero ¿qué puede opinar o qué opina usted al respecto? Yo creo que, viste, que cuando vos haces un argumento de falacia, que es lo que hicieron, que es un argumento mentiroso, rápidamente se te cae por lo bobo, por lo obvio, por lo endeble. Yo ayer les decía, y no es menor, era una burrada, o sea, era como que en un momento yo decía, ¿cómo un diputado puede argumentar esto? Porque si vos estás diciendo el otro es corrupto, bueno, al otro también, o sea, a cualquier corrupto o a cualquiera que no tenga la ficha limpia, esto lo perjudica. Entonces, si vos decís, esto me perjudica a mí, estás asumiendo que el único corrupto sos vos. O que el único que lo van a condenar sos vos. Entonces, esta idea de que toda la justicia es manejada por los sectores no kirchneristas también es una estupidez, porque los jueces lo puso el kirchnerismo. Entonces, que se quedan sin argumentos, es como, che, hay prueba, hubo doble instancia, hubo mérito. La justicia es desconocer profundamente la justicia, que tiene un montón de problemas. Yo decía, en Tucumán no se condena, pero para llegar a una condena, o sea, el error de la justicia es mucho más por omisión que por acción. La justicia es muy raro que condene de más, es de conocer cómo funciona el derecho penal. Es muy difícil condenar de más en estos casos. O sea, la prueba tiene que ser abrumadora para dictar el mérito, para elevar a juicio oral, para lograr una sentencia, para lograr una confirmación de la sentencia. La justicia, muchas veces el gran defecto es la lentitud, la omisión, el no investigar, pero es muy difícil que se condene a un corrupto sin prueba suficiente. Entonces, creo que el argumento era como hasta infantil. A un chico de tercer grado lo puede dar vuelta, me parece. ¿Cómo le va, Paula? Daniela Romero le habla. Yo le quería consultar sobre su relación con el oficialismo, porque tanto en la sesión de ayer como fue la sesión de la semana pasada por la suspensión de las PASO, su discurso fue, bueno, sentada entre el bloque libertario, fue aplaudido por ellos, defendió mucho la agenda del presidente Milei. Y su votación durante el año pasado también se le asoció como una aliada al gobierno. ¿Usted se definiría de esa manera? Sí, a ver, yo no soy de la Libertad Avanza, yo soy de Creo, estoy justo en el medio entre el PRO, o sea, donde termina el PRO, pero tengo una espina de un lado y Álvaro Martínez del otro, estoy ahí como justo donde terminan estos dos bloques, pero te diría que más que una aliada del gobierno, yo creo que son las ideas mías, son las ideas de Creo. De hecho, yo entré en el 2021 y muchas veces sin tener, yo no tengo ninguna alianza política con el gobierno, nada, o sea, no existen ni funcionarios en Tucumán designados por Creo, ni una alianza electoral, no hay nada, es como, yo desde el 2021 que entré muchas veces votaba el actual presidente, el vicepresidente, López Murphy, Torello, y que era un diputado del PRO,
y expert, y votábamos 5. Y es porque éramos los 5 primeros liberales que estábamos ahí en el Congreso, y hubo una afinidad de las ideas con Creo. Nosotros, cuando nacemos con Creo, hacemos un decálogo y decimos el Estado, el principio de subsidiariedad, transparencia, eficiencia. Bueno, todo esto que ahora lo vemos plasmado en las acciones que está haciendo el gobierno nacional, son nuestras banderas. Porque yo creo que tanto Creo como La Libertad Avanza son una consecuencia de una demanda social y no al revés. No es que nosotros pudimos imponer una agenda, sino que la sociedad estaba pidiendo que el Estado deje de gastar en tonteras, deje de robar, deje de tener, los políticos dejen de tener privilegios, que se regule la economía, que se saneen las empresas públicas. Entonces, como ahí surge la coincidencia. Así que sí, me considero sobre todo una aliada de las ideas, pero desde el punto de vista político y electoral no hay ninguna alianza materializada. Hubo un discurso ayer que bueno, concitó mucha atención, que fue el de Miguel Pichetto, donde él expresaba por qué no estaba de acuerdo, qué cosas le parecían flojas de esta norma. Y él hizo referencia puntualmente al caso de las provincias, o sea, fue una reflexión que al final medio agarró para un lado y después no la terminó de completar, pero quiso decir, habló de la justicia de Corrientes, por poner un ejemplo nada más, y dijo, bueno, depende de los jueces de cada distrito, que era un poco la idea, y coincide un poco con lo que usted hacía mención recién respecto de la justicia tucumana, donde no condenan a nadie. O sea, es un poco, él terminaba hablando de darle mucha importancia o mucho valor al poder del Poder Judicial, justamente. ¿Le parece que es una cesión del Poder Legislativo hacia el Poder Judicial en ese caso? No, creo que, bueno, muchas veces se desconoce cómo funcionan. En las causas de corrupción, las accesorias, o sea, la pena principal siempre es privativa de la libertad, en derecho penal, salvo derecho penal económico. Y las accesorias son aquellas penas que vienen a complementar la pena principal, que tienen que ver con inhabilidades, ¿no? Que vos no te podés presentar para cargos públicos, no podés ser funcionario, o hay otras accesorias, ¿no? Justamente en todas las condenas de corrupción, la accesoria es la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante un tiempo determinado, es decir, vos no te podés presentar o no deberías poder presentarse, generalmente te establecen una accesoria. Esa función ya la tiene el Poder Judicial. Lo que hacemos es adelantar la instancia donde impone esa pena, pero no lo pone de manera definitiva, sino que lo que hacemos es decir, bueno, esa pena que ya está, o esa facultad que ya tenían los jueces, la adelantamos y no esperamos a que tenga que haber sentencia firme, sino que nos basta la doble condena para decir, ok, esta persona no puede presentarse. Es de alguna medida una medida cautelar, una medida tuitiva, una medida razonable, que respete el principio de razonabilidad establecido, el estándar de razonabilidad establecido por la Corte. Tampoco se viola el principio de inocencia, es decir, ninguno de los argumentos de orden técnico jurídico tienen mucho asidero, porque si vos le preguntás a cualquier persona, che, ¿está bien que una persona que te robó 3 veces en la empresa no pueda volver a presentarse? O sea, no pueda volver a trabajar ahí, o que un médico que hizo alguna macana con un paciente, o que usó mal medicamento de la farmacia, no pueda volver a estar en contacto con los medicamentos de la farmacia del hospital. Y todo el mundo dice, sí, es obvio. Es como decir, bueno, vengan los ladrones y entren de nuevo, ¿no? Es como, es el estándar mínimo lo que se está estableciendo. Lo que sí concuerdo es que hay justicias mejores y hay justicias peores. Hay poderes judiciales que funcionan de manera más independiente y otros menos. Yo fui abogada, ejercí en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, después volví a Tucumán y ejercí acá en Tucumán, en la capital y en el interior. Y sí, hay justicias de Tucumán que funcionan mejor, fueros que funcionan mejor, y hay fueros que funcionan pésimo, como el fuero penal, y hay un abismo, te diría, entre el federal, el nacional, el de Cava y el de Tucumán, por ejemplo. Realmente hay un abismo en cuanto a la celeridad, lo que se investiga, la corrupción, cómo funciona la Fiscalía de Investigaciones, o las oficinas anticorrupciones, o la CIGEN. Realmente hay como muchos grados
pero eso no puede ser una excusa para no establecer el estándar, porque decimos, che, se nos va a escapar algún ladrón vamos a tener en la Cámara, porque no va a tener condena, pero que se te puede escapar algún ladrón no es argumento para decir, bueno, que entren todos los ladrones. Diputada, ¿qué balance hace de extraordinarias? Digo, ya pasó la suspensión de la PASO, ficha limpia, que entiendo que eran los dos proyectos más importantes que iba a tratar por lo menos la Cámara de Diputados. ¿Qué balance hace de esta convocatoria extraordinarias y qué piensa para el periodo ordinario a partir del 1 de marzo, teniendo en cuenta además que es un año electoral? Mira, yo creo que estuvo bien que convoquen a extraordinarias. Me parece mucho tiempo de receso del Congreso, que esté parado el Congreso tanto tiempo. Creo que había un tema de calendario electoral que hacía que estos temas tengan que ser tratados ahora. Uh-huh. Espero para este año que profundicemos mucho de lo que quedó sin hacer el año pasado. Me parece que si bien ahora por las facultades delegadas que le dimos al Ejecutivo en la ley base, por la delegación del artículo 4, pudo avanzar con muchas desregulaciones y el trabajo que está haciendo Federico Sturzenegger en los distintos ámbitos, me parece realmente que es muy necesario y deseable terminar con la burocracia, con el curro, con los kioscos, pero tenemos que ir muchísimo más a fondo. Tenemos que pensar en reformas mucho más grandes, quedó pendiente la reforma laboral, viste, es como que creo que tenemos que ir mucho más a fondo para acompañar este cambio de época y a la larga quiere un Estado que deje de joderle la vida a la gente. Perfecto, diputada. Bueno, le agradecemos mucho su participación en plenario y bueno, la vemos en Buenos Aires próximamente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación, que estén bien. Gracias, diputada. Bueno, era la diputada Paula Omodeo, hablándonos de lo que fue la sesión de ayer, un poco hizo todo un repaso de su postura, fue una de las que habló durante esa jornada. Bueno, ahora veamos entonces qué es lo que sucede, cómo fue la votación de ficha limpia ayer. A continuación, se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Tiempo para votar. Se cierra la votación. 144 votos afirmativos, 98 negativos, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, artículo 8, de forma se comunicará al Honorable Senado de la Nación. Bueno, veíamos la votación. Bueno, se esperaba que fuera mayoritaria, pero para muchos sorprendió un poco la magnitud de los números, justamente, 142. Sí. 144. Sí. 144. Sí, había sorprendido también ya la PASO, ¿no? Porque eran dos proyectos que modificaban cuestiones electorales, entonces se necesitaban 129 votos, lo que se llama la mayoría absoluta, y la verdad que el oficialismo logró holgadamente superar ese número. Y además, en algún pasaje se lo mencionó, lo mencionabas vos, José, el oficialismo tuvo una actitud zigzagueante con este proyecto, digamos, sí, que no estuvo siempre alineado, sentado en las bancas, dando quórum y dando el debate. Fue muy reticente el oficialismo. Después, obviamente, cuando se cayó en su momento, lo tomó el presidente, y ya cuando lo toma el presidente, obviamente... Y bueno, ahí me parece que logra dar voluntades más potentemente. Así es. Y bueno, veamos lo que decía durante la sesión la diputada radical Karina Banfi. Esta ley que estamos tratando hoy fue una carrera de obstáculos. Muchos años de trabajo, de frustración, 2 sesiones caídas por falta de quórum, amagues, oportunismos, hipocresías, ¿y para qué? Para terminar en un proyecto del Poder Ejecutivo que asume como propio en las sesiones extraordinarias. Pero como dice un proverbio budista, todo lo que pasa conviene. Quizás pensaríamos, qué pena que hemos tenido que llegar de esta manera. Sin embargo, lo que ha sucedido durante estos largos años, desde el primer proyecto que presentó la diputada Los Penato en el año 2016 y que me invitó a acompañarla,
Lo que ha sucedido es la consolidación de la ficha limpia como una respuesta política a la lucha contra la corrupción. Es el planteo moral que recién, hace un rato, decía otro diputado. Es el planteo moral que la sociedad nos está pidiendo para representarlos. Quieren frenar la posibilidad de tener una herramienta que es un requisito más en el marco electoral. Y quiero aclarar esto también, que ayer nos preguntaban varios periodistas sobre la retroactividad de la aplicación de esta ley. Miren, no estamos legislando el derecho penal, estamos solamente modificando una ley, uno de los requisitos de las leyes electorales. Por lo tanto, es una foto al momento de querer participar de elecciones o, en esta oportunidad, también de ser designado como funcionario público. Cristina Banfi, uno de los discursos que se dieron durante esta sesión especial de Extraordinarias. Dani, ¿qué te pareció esa sesión? Para agregar un poco a lo que estaban diciendo recién sobre que la diferencia entre que no hubo quórum en 2 oportunidades el año pasado, de eso a que hayan 144 votos afirmativos, decís, ¿cómo puede ser? ¿Los votos estaban? ¿No estaban? Bueno, cabe destacar que no solamente fue el oficialismo, que estuvo, como decía recién Pablo, dudando de si realmente apoyar o no, porque yo recuerdo el año pasado en la Casa Rosada se hablaba mucho de que no era agenda de la Libertad Avanza, que era agenda del PRO, que iban a acompañarlos, pero que no se iban a hacer cargo. Finalmente, el presidente Milei presenta su propio proyecto, abanderándose del proyecto de ficha limpia, pero no fue solamente el oficialismo, porque hubo ausencias de todos los bloques que ayer también votaron. O sea, es llamativo porque decís, ¿por qué ahora, que encima estás en año electoral, ya empezó el año electoral, y por qué no lo hicieron en su momento? Bueno, para hacer un breve repaso, la última sesión, que la primera tuvo, como decías vos, un ausente, o sea, como que fue ahí el juego de la silla. Después el segundo ya hubo una cantidad de ausentes un poco más considerable. Fueron 141, donde no solamente hubo 8 de la Libertad Avanza, pero ponele que esos 8 de la Libertad Avanza y se sentaban, no iban a llegar al quórum igual. No, 13 en total hubo. Hubo 3 del PRO que no hubo, 4 de la UCR, 6 de Encuentro Federal, bueno, los de Innovación Federal todos. Los 3 tucumanos de Independencia, la diputada que recién estaba con nosotros de Creo tampoco estaba. Bueno, también Lourdes Arrieta, todo UP, la izquierda, o sea, fueron muchos los que no habían aportado su silla siquiera para el año pasado, y ahora 144 votos afirmativos. O sea, es llamativo la diferencia. Nadie se esperaba ese número. Totalmente. Había una decisión política finalmente de avanzar con esa iniciativa. Y recordemos también, esto viene de tiempo atrás, en el año 2019, cuando fue el primer intento para tratar ficha limpia, también se quedaron, siempre es en noviembre, el 21 de noviembre de 2019 fue el primer intento fallido. Bueno, finalmente después de 3 intentos fallidos, hubo ayer, un cuarto. Y veremos, que fue el vencido, veremos si es la última vez que se tratan diputados, porque todo dependerá de la suerte que tenga en el Senado. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Y esas primeras huelgas tuvieron consecuencia, lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa.
El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Y seguimos con plenario en el día después de la sesión en la que se aprobó, se dio media sanción al proyecto de ley de ficha limpia. Una sesión que demoró, como decíamos, 12 horas y media, casi 13 horas, terminó allá por la 1 de la... bueno, por las 11 de la noche, ya me iba más lejos todavía. Pero en realidad la aprobación se dio 9:30, más o menos, se dio la aprobación del proyecto. Y recordemos que, como decíamos al principio, no había habido un acuerdo previo en labor parlamentaria respecto de acotar un poco la sesión. No se habían puesto de acuerdo para que los dictámenes fueran acotados, que el número de oradores, sobre todo, había mucha discusión sobre ese tema y, como suele suceder, finalmente ese tema se saldó con una votación en el inicio de la sesión, cuando la secretaria parlamentaria del Bloque PRO, Silvana Giudice, propuso justamente lo que les habían rechazado en la discusión de labor parlamentaria. Entonces se estableció, por ejemplo, que tuvieron un tiempo acotado las manifestaciones de los dictámenes. Recordemos, había 6 dictámenes, nada menos. También que los tiempos de bloque fueran acotados y que el número de oradores, y eso era la gran discusión, que no excediera los 50 oradores. Y de esa manera se logró finalmente que eso demorara la sesión alrededor de 13 horas. 13 horas. Claro. Bueno, vamos a seguir. Las cuestiones de privilegio, porque después que se votó siguió habiendo cuestiones de privilegio. Digamos, se estableció justamente que las cuestiones de privilegio y los apartamentos de reglamento se distribuyeran a lo largo de la sesión. Claro. Había una gran discusión cuando terminó la sesión, en la última tanda de cuestiones de privilegio. Cristian Castillo, claro, dijo, pero ¿por qué? Y planteó por qué los apartamentos de reglamento se trataban al final. En realidad se trataron a lo largo de toda la sesión. Así es. ¿Pero por qué? Porque no había gente para votar, no había diputados para votar, o sea, no había quórum para votar, y eso era lo que le planteaba para otra ocasión. ¿Qué le contestó Martín Menem? Que si le dieran atención a todas las cuestiones, todos los apartamentos de reglamento que se proponen, serían 200 apartamentos de reglamento, o sea, y estaban contados ya realmente, claro. O sea que imposible de hacer. Pero bueno, veamos a ver cómo fue lo que se aprobó en la víspera. Sí, Pablo. Vamos a desmenuzar un poco cómo fueron los números y los resultados justamente de esta votación, de esta media sanción para ficha limpia, que decíamos recién es histórica por el contenido obviamente de la norma y porque desde el 2019 hay sectores de la política que vienen impulsando justamente esta modificación a lo que tiene que ver con la ley electoral. Para pasarlo en limpio, ahí vemos, afirmativos fueron 144 votos, mucho más de los 129 que se requerían, de esta mayoría absoluta o de esta mitad más uno, por tratarse de una cuestión de materia electoral.
negativos 98 votos y 2 abstenciones. Una de ellas, Miguel Pichetto, lo mencionábamos recién fuera del aire. La otra, Nicolás Massot, ¿sí? Que tiene sentido, porque digo, son en definitiva compañeros de bancada, y se sientan muy pegados y parecerían jugar bastante en tándem en términos políticos. Y ahora nos ponemos un poco a repasar. Uno diría, ¿por qué no votaron en contra? Justamente, claro, sobre todo sí. Si Pichetto dijo que era un mamarracho. Sí, Pichetto históricamente, digamos, ha sentado posición respecto de este tipo de proyectos y lo explicó en el recinto, lo explicó después en conferencia de prensa. Él considera que el Congreso, la Cámara, tiene su propia forma de autorregularse o autocontrolarse. Puso el ejemplo de Cuéllar, ayer habló en pasos perdidos, después de la sesión, pero bueno, se abstuvo y no votó de manera negativa, ¿no? Porque él es un defensor de la política a su modo. El ejemplo de Cuéllar es interesante porque Cuéllar fue expulsado porque fue detenido. Y la ficha limpia, bueno, habla sobre tener una doble condena. Para no acceder a las candidaturas, pero lo que planteaban era ficha limpia permitiría que Edgardo Cuéllar sea candidato, porque obviamente que no lo afecta a él, solamente afectaría a los que tengan doble condena, que no es el caso de Cuéllar. Sin embargo, él está expulsado de la Cámara del Senado porque justamente el escándalo fue tal que todos los senadores, de hecho fue, te diría que unánime el decir qué posición tomamos nosotros, claro, porque incluso los que estaban a favor de decir, bueno, esperemos que investigue la justicia para definir una posición, de todos modos no querían quedarse sin hacer nada al respecto, ¿verdad? Pasa que lo de Cuéllar, bueno, fue en flagrancia, creo que se le dice en la jerga, o infraganti. Bueno, eso está libre de interpretación. Así todo, muchos dicen que fue una exageración de parte del Senado porque lo que correspondía era la suspensión. Claro. Que fue lo que, remontándonos en el tiempo, se aplicó con Julio Devido. Justamente como al no haber una condena, entonces no se debe exceder de esa manera y lo que hubiera convenido era la suspensión. Pero cuando se debatió eso en su momento, el tema de la suspensión, fue que en realidad era como que si le daban la suspensión, él había pedido la licencia. Era como darle a él, otorgarle o sea, lo pidió él, se lo estoy otorgando, es distinto a decir yo se lo impongo, digamos, ¿no? Y el tema de la suspensión, que se debatió un montón, fue, de hecho, la razón por la cual se dividió toda la Cámara entre, bueno, vamos con el oficialismo que plantea esto, el PRO, o vamos con la expulsión. Y bueno, después cuando no se llegaba a nada, con tal de llegar a algo, el oficialismo se terminó adhiriendo a la expulsión y fue todo un debate que más allá de lo que corresponde o lo que no corresponde, dividió, incluso te diría políticamente, a los sectores, una cuestión ideológica y una cuestión de postura, pero en realidad el senador había pedido su licencia y la idea era justamente no otorgársela, sino que imponerle algún tipo de sanción desde la Cámara. Así que de todas maneras, en definitiva, es un poco lo que le da la razón de alguna manera a Miguel Pichetto, que es lo que decía ayer. El Poder Legislativo es el que tiene la potestad, en todo caso, de aplicar sanciones e incluso ser más severo, en todo caso, que los jueces, si corresponde, y se remontaba al artículo 60 de la Constitución. Así es. Y bueno, siguiendo con las placas, acá, bueno, de vuelta estamos viendo lo que fue el resultado, pero para ver un poco el panorama de cómo fue la votación en términos de bloques. Los bloques que acompañaron, obviamente, el oficialismo, la Libertad Avanza, el PRO, que era uno de los principales interesados en que este proyecto salga, pienso en la diputada Silvia Los Penato. También estuvo o se coló en la discusión la cuestión de Cristian Ritondo, que tiene una serie de denuncias en el último tiempo respecto de su patrimonio. Algún cruce con Mónica Frade, ¿no? con la diputada de la coalición cívica. Bueno, el MIT que preside Sago. La coalición cívica mencionábamos recién, Innovación, ahí para abreviar puse Innovación, pero es Innovación Federal, es el bloque que contiene a varios diputados provinciales, de las provincias, Salta, Río Negro, Misiones, UCR y Democracia para Siempre, en este caso estuvieron
juntos, y después un montón de otros monobloques o de bloques pequeños que tienen 1 o 2 integrantes. Bueno, por ejemplo, Homodeo, que es del monobloque Creo. O sea que se eran juntó... todos menos. Claro, menos. exactamente. Eran todos menos, que esto lo vamos a ver ahora en la siguiente placa. Es muy fácil el menos. Son solamente 2 bloques. Unión por la Patria, kirchnerismo, peronismo, llamémoslo como querramos, y el FIT, es decir, el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que tiene 5 diputados en total. Y por después, eso es que ahí, por eso no Pichetto votó como votó, o sea, claro, ya estuvo para no estar ahí en esa lista. Es una lectura pertinente, ¿no? Sí. Que para no quedar adherido, porque además tuvo un cruce con Biasi. Claro. Y sí, dijo, sí. yo con los trotskistas tengo un tema Ah, personal. Sí, sí. Así que bueno, Son trotskistas. sería más que comprensible entonces que dijo, bueno, yo con los trotskistas no. Así que optó por la abstención. Pero bueno, básicamente este es el panorama, ¿no? Quedaron Unión por la Patria y el FIT de un lado y prácticamente el resto del otro. Hubo varios ausentes a la hora de la votación, más o menos o más de 10, la mayoría de Unión por la Patria, que no hubiesen cambiado el resultado final, pero por ahí para sentar posición o para hacer un número más abultado de lo que tiene que ver con los votos negativos. Y después sí podemos ver un textual de quien es el jefe de la bancada del oficialismo, de Gabriel Bornoroni, del Hombre de Córdoba, que seguramente vaya a presidir la asamblea partidaria. Esto es un dato que no viene al Congreso estrictamente, que dice que la media sanción para ficha limpia del presidente Javier Milei cumple con sus promesas, aunque los mismos de siempre la lloren. Obviamente se está refiriendo al kirchnerismo. Esto es muy lenguaje de redes sociales. Twitter, sí. Hoy dimos, por ayer, un paso para terminar con la corrupción en la Argentina. Bueno, esto es un poco el tono con el cual el oficialismo, que de vuelta tuvo esos zigzagueos que mencionábamos antes, pero ayer estaban todos muy exultantes, muy en la votación, lo veíamos recién, ¿no? Con los celulares, filmando el aplauso, el griterío y demás. Así que, bueno, esto es un poco el repaso de lo que dejó la votación. Única votación ayer, no como la semana anterior que teníamos 3 votaciones, pero bueno, ayer 144 votos afirmativos, 98 negativos y 2 abstenciones. Así es, y entre los negativos estuvo Acevedo. Acevedo, bueno, está bien. Y Mirabella. Mirabella también, que pasaron desapercibidos, pero... Claro. Bueno, Mirabella tiene un monobloque y Acevedo por Santa Cruz, si mal no recuerdo, que es Acevedo y Garrido, son los 2 diputados que responden a Claudio Vidal, ¿no? Al gobernador de Santa Cruz. Así es, así es. Y ahora, bueno, nosotros estamos hablando todo de lo de ficha limpia, que tuvo media sanción. Ahora le espera su destino en el Senado de la Nación. Y a propósito del Senado y lo que va a ser la próxima semana, tengo algunos detalles de lo que va a ser el cronograma, un poco estimativo de lo que viene. Y lo que viene es, la idea es, la semana que viene, dejar libre martes y miércoles libre en el Senado. ¿Quién sabe para qué? Para negociar. Tal vez para hacer esa reunión, porque no está convocada todavía la reunión de la comisión que debe debatir ficha limpia. Sí. El jueves 20 a las 11 horas está prevista ya, no está confirmada, pero va a ser la sesión. Una sesión que se va a tratar de todo, así que bueno, si veremos a ver cuánto es lo que... Los temas para tratar son los 4 que se aprobaron en diputados, que son, háganme, vamos de atrás para adelante. Ausencia, reiterancia, la suspensión de las PASO. Bueno, hay que ver si se dictamina ficha limpia. Ficha limpia, entonces todavía no. En teoría tampoco se podría tratar si tuvieran en cuenta lo que hace en el Senado generalmente, que es esperar 7 días. Bueno, claro, eso es cierto, pero hay una semana que se suele esperar desde el dictamen hasta la sesión. Pero no pueden apurar. Ayer se hablaba un poco de esto en el Senado. ¿Qué hacen con ficha limpia? Porque tendrían que hoy o mañana convocar una... Y bueno, y no. O sea, la idea desde Presidencia era... si primero tiene que llegar el proyecto al Senado, porque tiene también un tiempo eso desde que es enviado hasta que llegue. Pero bueno, la idea por lo pronto es la semana que viene
reunir la comisión, hay que ver si consiguen el dictamen. Pero también lo que Que yo ahí me va a estar pregunto es, difícil también, es verdad. hay que ver si consiguen el dictamen, pero a ver, yo lo que me pregunto es, si no tienen los votos asegurados de los 37 en el Senado, ¿vale la pena abrir el recinto para tratarlo? Porque si lo rechazan, tendría que volver acá, tendría que, bueno, haber una insistencia, pero bueno, no dejaría de ser un proyecto que en el Senado... Claro, si lo rechazan, murió. Claro, o sea, puede haber una insistencia. Creo Lo que modifican. hay 3 años desde que tiene media sanción, bueno, lo que se le dice media sanción a un proyecto de ley para que sea tratado, para que siga vigente, para que sea tratado en el Senado. Claro. En ese sentido, no sé si si quieren realmente que Ficha Limpia prospere, convendría esperar incluso hasta quizás después de las elecciones, ¿no? Habría que ver cuál es la movida, cuál es la estrategia y política que terminan desarrollando desde el oficialismo con el resto de los bloques, pero en principio, bueno, es un final abierto que para la gran mayoría es predecible porque en el Senado Unión por la Patria cuenta con muchísimas bancas que se abroquelaron, han diputados, probablemente se abroquelen en el Senado para rechazar este proyecto y a partir de ahí, desde ese hecho, a ver cómo resuelven, qué estrategia pueden implementar para que no quede archivado o si conviene dejarlo archivado por una cuestión de que no se rechace. Pero bueno, eso va a estar lindo para verse durante los primeros días de la semana que viene. Acabas de generar la doctrina Daniela Romero. A ver. Porque es la táctica que se le sugiere al oficialismo, como si no tiene los números, guardar este tema. Entonces, ¿por qué? Porque el tema es, este es un año electoral, entonces se tolera que un tema electoral como es Ficha Limpia, como son el tema de las PASO, se trate en extraordinarias. Pero ya no corresponde, no es inválido, pero no corresponde que se trate a lo largo del año, en el periodo ordinario. Hay un tiempo igual, creo, hasta mayo, técnicamente, para tratar proyectos electorales. Pero bueno, es libre interpretación también eso. También hay una... Yo creo que no va a ir al Senado. A ver, va a ir al Senado, sí, va a ser girado el proyecto del Senado, pero no va a prosperar. No me parecería lo conveniente. No voltees si tu sabes teoría, tu doctrina. Mi doctrina. Tu doctrina es guardarlo, si no tenés los números, guardalo para el año que viene. No lo para expongas después de a que las sea elecciones, rechazado. porque tiene validez que se puede mantener. Sí. Entonces, Si no me equivoco son 3 años, pero tendría que no, o sea, el tema de gana un año más con la aprobación, que es lo que tuvo ahora, gana un año más. O sea, se puede tratar a lo largo de todo el año que viene. El año 2022, que no es electoral, entonces con otra conformación se podría llegar a avanzar. Claro, bueno. Veríamos. Sí, es que realmente ese es el objetivo. Pero el foco va a ser el jueves con los otros proyectos que mencionaron y como mencionábamos más temprano, también a ver si se incluye o no se incluye el dictamen del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia. Es mi único interés para el jueves próximo. Yo creo que mi único interés es el pliego del hijo. Y no sé si no es el único interés que tiene toda la institución, no solamente una cuestión lo otro más o menos relacionado sale, con Ficha Limpia también. Lijo, vengo siguiendo el tema desde el principio y me parece muy intrigante. Pero ayer es interesante porque se hablaba mucho de esto. Yo estuve más que nada en el Senado, ¿no? Y cuando pasé a diputados, para cuando ya se terminó toda la historieta, se comentaba todo en el pasillo, era el hijo. Y comentaban eso, ¿no? La agenda que armó el gobierno, que presiona donde tiene que presionar. Porque fíjate cómo son todos los temas juntos. Y presiona con las PASO en el peronismo. También presiona con el hijo en el peronismo. O sea, hay una cuestión ahí que presionó con Ficha Limpia. Por supuesto, no fue coincidencia que mientras se debatía Ficha Limpia, entra el dictamen del hijo. Claro. Y que era un proyecto que el PRO también quería tratar. Por supuesto, también juicio en ausencia y reiterancia. O sea, está todo calculado de forma tal que haya, como le gusta decir al gobierno, principio de revelación en muchísimos sentidos, ¿no? Ayer mucho se comentaba de que si están los votos o no están los votos para el hijo es un tema del kirchnerismo. Porque hasta decían, el gobierno no movió un pelo para conseguir el dictamen del hijo. Así es. Bueno,
son muchas cuestiones se hablaron ayer de eso, igual vamos a hablar más tarde, pero vamos a ver, ¿no? Pero no nos vamos a alejar del tema ficha limpia, y para no alejarnos antes, pero después vamos a seguir con ese cronograma del Senado, veamos lo que decía durante la sesión Manuel Quintar. Hoy llegamos a esta instancia, presidente, con un proyecto superador. Un proyecto que tiene 3 ejes centrales donde se le pone un límite temporal a estas condiciones para poder ser elegido y de alguna forma evitar caer en las manos de las justicias politizadas de los feudos argentinos, de los feudos provinciales, donde también se incorporan nuevos delitos y donde también se agregan a nuevos funcionarios que no pueden ser sujetos de cargos públicos para evitar entrar en confrontación con la ficha limpia. Hoy ya no estamos discutiendo la letra fina, la letra chica del proyecto, ni de ninguno de los proyectos. Hoy estamos discutiendo, y por eso se alborota la casta, y por eso se alborotan muchos de los que se sienten tocados, es lo que pasa por la cabeza, lo que pasa por el corazón y por sobre todas las cosas lo que pasa por el estómago de un taxista cuando va a pedir un laburo, cuando va a pedir una licencia y le piden que tiene que tener una ficha limpia, una planilla prontuaria limpia. Lo que piensa una enfermera, lo que siente una enfermera cuando quiere pedir un trabajo en un hospital público y no puede tenerlo por algún problema penal que haya tenido. O lo que siente algún empleado de esta casa, muchas veces empleado de los propios diputados que hoy van a votar negativo, esos empleados que a veces en algunos casos le sacan parte de su sueldo para financiar sus aventuras en Buenos Aires. Y a esos tipos nosotros les pedimos ficha limpia, pero los diputados que hoy están acá presentes están dispuestos a votar ficha sucia, a no votar esto. A mí me gustaría que se pongan en los zapatos y en el corazón y en el estómago esos empleados de esta casa que tienen que soportar ver a la casta no votar este tipo de proyectos. No hay lugar, señor presidente, para más especulaciones. Hoy en día, en nuestro tablero, tenemos 2 opciones. O votar como un legislador de bien, o ser cómplices, seguir siendo cómplices. Piensen, diputados y diputadas, como les gusta que le digan, ¿qué le van a decir a su hijo esta noche cuando voten ficha sucia, cuando no voten, o cuando pongan cualquier excusa para no votar o hagan algún escandalete para tratar que se caiga la sesión? Piénsenlo bien porque tienen que mirar a su hijo y a su nieto esta noche. Escuchábamos entonces al diputado jujeño Manuel Quintar, quien es presidente de la Comisión de Justicia, otra de las muy activas que estuvo durante este año y que tiene que ver muy pendiente de lo que sucedía con el tema ficha limpia. Hablábamos de la agenda pendiente, 2 cositas más. Lunes que viene, el lunes 24, la preparatoria a partir de las 14, el lunes, no martes, lunes que viene en el Senado, la preparatoria. Y el sábado, 1 de marzo, a las 21, así que prepárense. ¿Confirmamos el horario? Confirmamos el horario, no está confirmado, pero bueno. Era muy lo obvio. que tenemos a las 21, Saturday Night Live, así como dice Cintia, nuestra productora, así será, claro. O parece que va a ser el otro sábado, entonces. Claro. Sí, ya caería este sábado, no el otro, no pasado mañana el otro, y era una especulación que hacíamos, ¿no? Porque el presidente no es la primera vez que habla a la noche, me parece que le gusta ese horario, le queda cómodo. Sí. El 15 de septiembre también fue como a las 9 de la noche el domingo. Sí. Prime time. Así que prime time total para... Sí, así que compitiendo con... porque sabe que todo el mundo lo va a ver. Sí. No sé si... no tuve la oportunidad de preguntarle si le gustaba o no, pero sí, exactamente. Y al día siguiente, además, bueno, vienen todos los medios consumiendo eso, va a quedar de la noche, digo, para todo. Igual la lógica del papel no le interesa a este gobierno, no, pero bueno, algún impacto el domingo tendrá. Veremos si así sucede. Hay que confirmar este cronograma. Vamos a ver pausa y después seguimos con más plenario.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Esas primeras huelgas tuvieron consecuencia y lo llegaron a separar del cargo de docente. Su abuela fue la que generó o creó el primer centro de la mujer. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes.
En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con el tercer tramo de plenario en el día después de la sesión de ficha limpia, pero no todo es ficha limpia. También, recordemos, la semana pasada se trató el tema de la suspensión de las PASO, una cuestión que ahora se está para su tratamiento en la Cámara de Senadores, y de ese tema nos va a hablar Daniela. Bueno, sí, ayer, como mencionábamos, fue un día muy cargado en el Congreso, tanto en diputados como en el Senado. Y mientras se debatía ficha limpia, la primera reunión de comisión fue de Asuntos Constitucionales a las 15, donde se logró el dictamen para la suspensión de las primarias 2025. Por lo pronto estarían los votos para aprobarlo en el recinto la semana que viene, pero hay fisuras que no escapan tampoco en el Senado, como tampoco escaparon en diputados. Las firmas que estamos viendo ahí en pantalla fueron de Alejandra Vigo, de Mónica Silva, de Luis Juez, de Estela Maris Olaya, de Mariana Jury y Valenzuela, de Pagotto, y también hubo firmas en disidencia. Pasamos a la siguiente placa, que creo que las tengo ahí, si no me equivoco. Sí, Pablo Blanco, Maximiliano Abad de la UCR, sí, y Guadalupe Tagliaferri del PRO. Bueno, fue un poco el tema del martes, porque el día antes de la reunión de comisión hubo bastante movimiento en el Senado, porque de hecho, bueno, se reunieron los radicales, se reunieron Blanco, Lustó, Jury, sí, Abad y Kroneberger. Se reunieron entre ellos en el despacho del bloque de la UCR en el Senado durante creo que fue a las 5 fue. Duró dentro de todo poco, habrán sido 40 minutos, 45 minutos, como máximo una hora la reunión. Y de ahí lo que empezaron a circular fue, bueno, nosotros no estamos, no por todos, pero Martín Lustó por lo pronto, Abad, Blanco, también Carolina Rosada, que no estaba en la reunión, pero se presume que tampoco está a favor de la suspensión de las PASO. ¿Qué vamos a hacer con el dictamen? Porque nadie quería ser el responsable de impedir que avance el proyecto. Las firmas las necesitabas. Las firmas tenían que estar de alguna manera, y lo que estaba queriendo orquestar el gobierno era, bueno, aunque sea firmar en rechazo o en disidencia. Primero también, más temprano, hubo una reunión de la vicepresidenta Victoria Villarruel con algunos senadores aliados por el tema también de PASO. También una cuestión de la sesión preparatoria del 24 de febrero. Las autoridades van a mantenerse igual. Eso también es algo que trascendió a partir de esa reunión. Pero terminó la reunión y estaban Ezequiel Atauche, bueno, el jefe de Bloque Libertario, llamándose con senadores peronistas. Unión por la Patria todavía no se reunió para definir una posición, pero por lo pronto lo que se entiende es que van a intentar ir en línea con lo que quiso hacer Germán Martínez en diputados, que fue: no vamos a aportar para el dictamen, no vamos a dar quórum, eso fue lo que habían planteado. Consíganlo ustedes y después, cuando vayamos al recinto, libertad de acción. Claro. Eso por lo pronto parecería ser la estrategia, porque de hecho ningún peronista firmó el dictamen ayer en el Senado.
De hecho, fueron varios los peronistas que formaban la Comisión de Asuntos Constitucionales y no firmaron. Pero, bueno, ¿qué es lo que va a pasar en el recinto? Es algo que todavía no está del todo dilucidado, aunque se presupone que va a haber un apoyo contundente. Necesitan 37 votos, ahí como estamos viendo en las placas. Villarruel no puede desempatar porque se necesita la mayoría absoluta del total de los miembros al tratarse de una ley electoral. Y, como decíamos recién, el peronismo va a tener la llave, más que nada si tenemos un bloque de la UCR, como les contaba recién, tan fracturado, ¿no? Porque son 4 o 5 los que por lo menos dudan. Bueno, Pablo Blanco ya había dicho que no iba a apoyar las PASO. La eliminación. La suspensión de las PASO, perdón, cuando se trata en el recinto. Tampoco definieron. Pero firmó. Quiso no obstaculizar el dictamen. Dijo, bueno, que lo resuelvan todos, no puedo yo impedir que todos resuelvan esto en el recinto. Bueno, tampoco se sabe si... Lo mismo Abad, lo mismo Tagliaferri, que ella del PRO tampoco estaba segura de qué posición tomar porque no quería exponerse a no le quedaban muchas opciones. Bueno, yo creo que hay muchos senadores o diputados que consideran que la PASO como herramienta es válida. Lo que sucede es que después en la práctica no terminó funcionando y además tiene un costo. Básicamente, ¿no? Exactamente. Pero bueno, entonces tenemos fisuras en la UCR. Se piensa que va a haber fisuras también en Unión por la Patria. Así que va a ser interesante cómo van a terminar resolviendo en esa libertad de acción y en esos desacuerdos en el recinto. Pero por lo pronto el panorama es que están los votos para suspender las PASO en el Senado. Veremos qué termina sucediendo. Veamos lo que decía hoy en DTV la diputada Marcela Campagnoli. En la sesión, mejor dicho. El proyecto de ficha limpia. Ficha limpia lo que busca es evitar que personas que tengan doble condena puedan ser candidatos a cargos nacionales o funcionarios del Ejecutivo Nacional. Este proyecto lo venimos impulsando desde el 2018 con Elisa Carrió, con Silvia Los Penato, y no es cierto que lo que se busque sea proscribir a alguien, porque un requisito es tener edad, otro requisito es tener domicilio. Este es un requisito más, no tener doble condena para representar a los argentinos, porque la mayoría de los argentinos no tiene conflicto con la ley. Entonces pretende que sus candidatos, que sus representantes tampoco lo tengan. Por eso hoy celebro que hayamos sancionado ficha limpia. Esperemos, estemos atentos a que en el Senado también la aprueben y que no haya un acuerdo entre el kirchnerismo y el oficialismo para dejar caer ficha limpia a cambio de que le voten el pliego del juez Lijo. Escuchábamos a la diputada Marcela Campagnoli ayer después de la sesión que se extendió hasta las 11 de la noche. Vamos sobre lo que sucedió ayer, vamos a hablar con uno de los que estuvo ahí, fue protagonista de esta sesión. Carlos Castañeto, gracias por venir, diputado. No, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué sensaciones le dejó la sesión de ayer? Bueno, primero y principal que fue una media sanción con nombre y apellido, ¿no? Proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Y también me parece que no es bueno lo que se trató ayer, dado que hacia generaciones futuras yo valoro mucho la tarea del Estado y de los legisladores y legisladoras. Y lamentablemente en la política en los últimos años se acostumbró mucho a denunciar todo. Entonces siempre estás a tiro de que en una campaña electoral te saquen dos causas a cualquier persona, por cualquier motivo, y te eliminen de la posibilidad del ciudadano y ciudadana de poderte votar. Y creo que también fue una sesión de mucho, ¿cómo podría explicar? De mucha violencia verbal, que no le hace bien ni al Congreso ni la ciudadanía espera eso, sino la ciudadanía espera que le podamos solucionar los problemas que está viviendo, y tanto en esta como en la otra sesión que tuvimos la semana pasada se tocaron temas que realmente no competen y no incumben en una sesión extraordinaria, sobre todo cuando no tratamos el presupuesto, que creo que es, más allá que diga la ley de leyes y todo, por lo menos nos da un panorama hacia dónde quiere ir el rumbo del país a través del presupuesto, sus metas, sus acciones
y poder controlar a través del Legislativo, de la Auditoría General de la Nación y de la bicameral de la cuenta de inversión, el funcionamiento de un Estado que tiene que ser controlado. Para eso está el Poder Legislativo, y yo siempre valoro mucho la independencia de los poderes, ¿no? Entonces, ayer mismo ponernos sobre el Poder Judicial, de dejar la Corte en la última instancia del fallo definitivo sobre una sentencia, hasta un ex miembro de la Corte que se fue en diciembre del año pasado dijo que no era constitucional lo que se iba a tratar ayer. Diputado, ¿cómo le va? Bueno, ustedes, Unión por la Patria, siempre señalan una suerte de doble estándar, ¿no? O sea, muchos dirigentes tal vez de otros espacios políticos que tienen causas judiciales, que tal vez no tienen tanto rebote en los medios, también cierta vinculación de esos sectores con la justicia. ¿Cómo puede reflexionar o qué nos puede decir de eso? Mira, yo creo que hay leyes que salen, algunos diputadas y diputados que son hace años diputadas y diputadas y nunca ocuparon un cargo en el Ejecutivo. El ocupar un cargo en el Ejecutivo significa tomar decisiones. El tomar decisiones significa esto también del presupuesto y un montón de acciones que vos tenés como funcionario público, responder no solo ante la sociedad, sino ante todos los mecanismos que tenés de Contralor, como es la SIGEN, como es la Auditoría General de la Nación. Tenés que presentar declaraciones juradas, sos una persona públicamente expuesta. Cuando vos no estuviste en el Ejecutivo, quizás podés mirar las leyes de una manera, sobre todo, bueno, en estas son electorales más que todo, ¿no? Igual que cuando se tocó el tema PASO. Digo, si vos mirabas el resto de la ley, que se tocó solo el artículo primero y el segundo, si se hubiesen tocado todos los artículos de ese proyecto de ley, dejabas un montón de personas de la posibilidad de competir en una instancia electoral. Y creo que ayer también hubo una decisión de proscribir, en este caso a Cristina, y puede ser muchísimas personas más. Y vuelvo a insistir, me parece que en democracia hay que dejar participar. Y cuando uno toma ejemplo de otros países, vos fíjate que Estados Unidos, el que asume de presidente puede tener causa y en el momento que asume se le sacan las causas. Claro, entonces acá estamos siendo más justicieros que la justicia misma. Diputado, yo le quería preguntar sobre el presupuesto que recién mencionaba. ¿Cómo se puede tener presupuesto? Porque, por un lado, el gobierno plantea su propio proyecto de ley de presupuesto. Si después la oposición no está a favor de ese proyecto de presupuesto, pero el gobierno tampoco está flexible a poder negociar con respecto de, bueno, nosotros planteamos que queremos un déficit cero y eso es innegociable, no se puede tocar, pero la oposición tiene ciertos reclamos. ¿Se puede llegar a un punto medio realmente o es una cuestión discursiva que al fin y al cabo no va a tener lugar? O sea, ¿puede haber presupuesto? ¿Qué puede hacer Unión por la Patria? ¿Qué puede hacer la oposición para efectivamente tener un presupuesto? Primero creo que para que haya presupuesto tiene que haber diálogo. Acá pasó que vino el presidente un domingo a la noche a presentar el presupuesto cuando generalmente, bueno, yo en el 23 vine con el ministro de Economía, Sergio Massa, de la parte impositiva, como titular de la ex-AFIP, y presentamos todo lo que había que presentar y después se debate en comisión. En la comisión fueron todas informativas, que muchos ministros no vinieron. Nosotros, generalmente el presupuesto lo presenta el ministro de Economía, que en esta instancia no lo hizo. Y en el momento de que empezamos a debatir el presupuesto, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, José Luis Espert, dijo que no iba a haber modificaciones, que no se iba a aceptar nada de lo que se podía conversar. Nos dieron 2 minutos para que podamos exponer y ahí se terminó. Digo, y después no se quiso tratar. Aunque salga con votos a favor o en contra, el presupuesto generalmente hubo muy pocas veces de la vuelta a democracia, creo que hubo 3 o 4 oportunidades que no hubo presupuesto. Vos imaginate que hoy se está trabajando un presupuesto presentado en agosto del 2022, con inflación, con devaluación de un 114 o un 118%, y a su vez se está trabajando sobre un presupuesto sobre organismos que ya no existen más, o organismos que se fusionaron, u organismos que dentro de sus actividades como HIV, como tuberculosis o como distintos temas de salud, como podría nombrar infinidad de temas, hoy no están en la estructura organizativa del Estado, por un lado,
y por otro lado se maneja con la libertad de que están dados a la delegación del jefe de gabinetes las decisiones administrativas para modificar los recursos y gastos del presupuesto nacional. Y también tener en cuenta el decreto 846, que limita el presupuesto a un límite en la deuda, perdón la redundancia. Con el decreto 846 le estamos dando libertad al ministro de Economía que adquiera la deuda como quiera y a los plazos y a los intereses que el ministro decida. Recién recordaba su paso por la ex AFIP. Justamente a propósito de eso del ex, ¿qué le quería preguntar sobre qué cambió o qué sentido tuvo el cambio de AFIP a ARCA para usted? Y yo creo que hubo muchos cambios, sobre todo cuando hubo la reforma tributaria. Entonces, lo que es seguridad social, el hecho de no cobrar multa de intereses, aquellos que se descubren que tienen trabajadores no registrados, ese es un paso. Otro paso fue el tema de todas las intervenciones que tenía la AFIP con respecto a la parte judicial, quedaron todas sin efecto. Y por otro lado, sacaron muchas, por ejemplo, grandes contribuyentes, sacaron lo que es seguridad social, se fusionó con la DGI, y también con respecto a aduanas, cerraron algunos puestos aduaneros y una reducción de las acciones del organismo. Diputado, Ficha Limpia me parece que los abroqueló como bloque, pero las PASO o la discusión de las PASO, la suspensión fue distinto, ¿no? Uno vio un bloque de Unión por la Patria votando de manera muy heterogénea. ¿Cómo fue ese debate interno? ¿Fue acalorado? ¿Hubo enojos? No hubo enojos porque se habló en el bloque, había 3 posturas distintas, las de abstención, estaba a favor o en contra. Cada uno creo que votó en la realidad que puede ver en cada una de las provincias. Por eso se dio la libertad de acción y en definitiva se votaron casi, podríamos decir, en 3/3 o algo similar esa votación. Por eso no hubo una fractura del bloque ni nada por el estilo y ayer prácticamente se votó todo en la misma línea. ¿Y algo parecido va a pasar en el Senado? ¿O entiende usted por la información que tiene? No, yo creo que el Senado va a votar distinto. Me parece que va a votar más homogéneo con respecto a PASO. Sí. Y con respecto a lo que es Ficha Limpia. El Senado es otra cosa, son menos, se puede dialogar más y acá imagínate en un bloque de 98 hay apreciaciones distintas en algunos temas y realidades distintas en algunas provincias, lo que yo creo que la proscripción el Senado no lo va a aceptar. Y las PASO no sé cómo definirá el bloque con sus integrantes provinciales, de qué forma va a actuar y si lo tratan, ¿no? Porque aún todavía no sé si se va a tratar o veremos. Diputado, yo le quería preguntar en línea con la cuestión proscriptiva que denuncia su bloque con respecto de Cristina Fernández de Kirchner y la cuestión judicial. ¿Qué opina usted sobre el pliego de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia como candidato? No estoy en el Senado, yo no sé qué es el acuerdo, cuál fue el acuerdo para que el hijo forme parte de la Corte. Ayer sé que se firmó. Sí, se presentó el dictamen. Se presentó el dictamen con 3 integrantes del bloque de Unión por la Patria. Ha sido una negociación que lo ha hecho el Senado y creo que habrán pensado que era una de las buenas propuestas para que el hijo forme parte de la Corte. Nos llevo de nuevo a la sesión de ayer, donde muchas veces se insistió con el tema de que, bueno, se decía que es una ley, un proyecto que tiene nombre y apellido, Cristina Fernández de Kirchner, que en caso de aprobarse le impediría ser candidata este año. Ahora, usted dijo en su momento, no hace mucho tiempo, que prefería que ella no fuera candidata ahora, en esta elección particularmente. ¿Sigue yo digo que Cristina es la líder de la oposición. Si Cristina, a mi entender, es muy personal. Por supuesto, ella decide y como líder uno puede opinar, podemos hablar con ella, pero en definitiva es la que decide. Yo viendo ayer cómo fue la sesión de la Cámara de Diputados, si tiene que ser diputada, me parece que es exponer a Cristina a un debate sobre muchos, y respetando a cada una y cada uno de los diputados, a un debate donde
el centro de atención va a ser Cristina y la verdad le van a decir cualquier cosa y le van a dar 2 minutos para poder responder. Cuando Cristina le puede responder durante 24 horas seguidas a cualquiera y le pasa el trapo a cualquiera, sinceramente. Me parece que de una vez por todas, y no esquivo, yo creo que en esta instancia Cristina no debería ser candidata a diputada, pero creo que también la Cámara de Diputados se debe una reflexión a partir de las ordinarias, en las comisiones trabajar seriamente y no con chicanas, sino si algún proyecto del Ejecutivo es bueno, que acepten las observaciones que uno le puede hacer y en algún momento ojalá que algo salga por unanimidad, o si el Ejecutivo se equivoca y uno que puede tener experiencia dentro de lo que fueron tantos años de gestión, son aportes propositivos para una ley y no solamente porque lo mande el Ejecutivo, nosotros nos tenemos que poner en contra. Lo que pasa es que lo que ocurrió el año pasado, fíjense que uno no estaba tan desacertado, ¿no? Cuando hablamos del manejo del fuego, que era una ley que había sacado Máximo Kirchner, que era muy importante, este año con todos los desastres que estamos teniendo a lo largo y ancho del país, el gobierno nacional mandó 30 brigadistas nomás. Entonces, hay cosas que son innegociables para el bienestar, y no solo por los recursos humanos, sino también por la vida de un montón de ciudadanas y ciudadanos. Diputado, creo que tenemos poco tiempo, pero hubo un cruce fuerte entre Martín Menem y Germán Martínez. Casi una invitación a la pelea, pero digo, ¿qué nos puede contar del clima? ¿Cómo estaba el clima en el recinto ayer? Estaba tenso, claro. Estaba tenso porque, bueno, yo no estuve en la reunión de cómo se trataría de labor parlamentaria, pero se había pedido, por favor, que se achique un poco los plazos con respecto a los oradores del espacio para que tengamos menos minutos, pero podamos expresarnos más para distintas ideas. Se limitó y también hay algo que, digo, en un tema tan candente, vos sabés que vos llegás preparado de una manera totalmente distinta a poder saber que en algo podés negociar y que cuando se dice en el recinto que se hablaron con todos los bloques y el único bloque que no invitás a nada es Unión por la Patria, un poco te sentís toqueteado, ¿no? Entonces creo que lo de Germán ayer, al principio, es un poco marcar la cancha con respecto a lo que nosotros queríamos proponer y no pudimos proponer. Si no lo expresás en el recinto, no lo expresás en ningún lado. ¿Pensaron que se podía llegar a caer la sesión? Si vos querés hacer caer una sesión, la puedes hacer caer. Sí. Hicimos caer varias sesiones. Ajá, sí. Bueno, ayer lo que queríamos nosotros era debatir. Entonces, y por otro lado, también hay diputados que cuando vos hablás son muy agresivos. Y en este caso voy a nombre de apellido Iglesias. Hace 8 años, 10 que es diputado y lo único que hace es balbucear cuando uno está hablando. Digo, hay que respetar al compañero, estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Pero si él tiene una posición contrariamente a la que vos estás hablando, vos tenés la oportunidad de hablar. Entonces hay que dejar hablar. No solamente hacer gestos. Y ya tuvo varios problemas. Entonces creo que es un cuerpo y si hablamos como cuerpo tenemos que respetarnos los 257 diputados y diputadas que forman parte de ese cuerpo. Perfecto. Gracias, diputado, por participar. Gracias siempre por invitarme. Bueno, gracias, chicos. Llegamos al final de esta edición de plenario. Mañana volvemos a encontrarnos a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de Amanda Alma y Pasos Perdidos. Será hasta mañana.